Repentinamente me encontré en medio de un jardín tan bello como nada más que haya visto. Parecía haber un huerto en una distancia cercana, con dos personas ancianas sentadas en la tierra, entre lo que creo que era una pequeña plantación de, sobre todo, hortalizas. Lo extraño fue que parecían estar mezcladas y no como creo que ocurre en nuestro mundo, en donde se hacen estas largas líneas con las diferentes variedades de vegetales separadas. Allí parecían haber unas pequeñas calabazas creciendo junto a algún tipo de vegetales verdes oscuros y largos que crecían en racimos. Eran largos como pepinos y también rugosos, pero se ensanchaban al final hasta terminar en una forma ovalada, casi como si fueran huevos gigantes. Predominaban esas pequeñas calabazas como del tamaño de naranjas, aunque se las veía bien formadas y maduras. Pero había algo en todo esto. Todo parecía crecer en el mismo tipo de plantas. Crecían en unos pequeños arbustos, colgando como frutas en un árbol, lo cual es realmente extraño para mí porque conozco bien las plantaciones de calabazas y definitivamente ellas no crecen en arbustos. Además, junto a las pequeñas y bonitas calabazas, pude distinguir una variedad de frutos creciendo. Mi impresión es que eran frutas, pero todas ellas parecían crecer de esas pequeñas plantas con forma de arbusto. Creo que eran las mismas plantas, pero con diferentes frutos, aunque esto no es posible aquí. Recuerdo a estos dos ancianitos de aspecto amigable. Ellos fueron los que me vieron primero. El hombre me vio y aunque no vi que hablaran en ningún momento, la ancianita a su lado, de espaldas a mí, giró rápidamente como si hubiera sido avisada por su esposo. Creo que eran esposos porque al menos así es como me lo pareció y así lo entendí, pero él no habló, así que tal vez ella supo de mi presencia de alguna forma intuitiva. Él definitivamente no habló y de hecho nunca hablaron conmigo, ni tampoco pude notar que lo hicieran entre ellos. Solo me vieron y sonrieron. Si tuviera que entender esto, diría que ellos estaban descansando en su huerto luego de haber terminado con su cuidado. Tenía la clara sensación de dos personas descansando luego de haber hecho sus labores. Estos vegetales, frutas o lo que fueran, eran todas de forma redondeada, casi como esferas de diferentes colores, muy vivos y entremezclándose, creciendo en las pequeñas plantas de grandes hojas alargadas con un tallo central grueso. Esta plantación estaba dividida del jardín en el que yo solo aparecí. Había un límite bajo de madera, un cerco divisor
realmente bajo, como de la altura hasta mis rodillas. Podría haberlo cruzado sin problemas, solo levantando mis piernas. De mi lado solo había flores, grandes flores azules y naranjas. No sé mucho sobre tipos de flores, así que solo puedo decir que siempre que veo un jardín o fotografías o películas o lo que sea en donde se muestren flores, estoy siempre buscando aquellas que he visto en el jardín espiritual, por decirlo así. Pero al menos hasta hoy no he podido encontrarlas. Tal vez algunas parecidas, pero no como esas. No he dicho que parecía ser noche, aunque el cielo azul brillaba intensamente, tanto como para mantener iluminado todo el lugar. Las flores no estaban cerradas, tal como no lo estarían al sol de la mañana. Había allí esta indescriptible atmósfera feliz. No sé cómo transmitir aquello, pero es algo extraño cuando lo digo. Suena extraño para mí, pero el clima era festivo, como si hubiera una fiesta o algo así. Reinaba esta gran sensación de alegría, de un entusiasmo festivo, aunque todo estaba quieto y sereno. Esa es la mejor forma de describirlo que tengo, no lo sé. Tal vez fuera mi propia alegría, porque al aparecer en este lugar maravilloso, así es como me sentí inmediatamente. Entonces saludé a estos ancianitos y sentí algo de vergüenza, porque pensé en acercarme y sentí algo como si cruzo el cerco, tal vez ellos se sientan algo incómodos, y yo estuve solo de pie allí, sin saber qué hacer con todo esto, con esta realidad a mi alrededor que no comprendía, y con mi plena conciencia de haber pasado por el accidente, y es que fue instantáneo y absolutamente inesperado. En un momento estaba en mi motocicleta de nieve y al siguiente, incluso antes de caer, aparecí de pie allí. Y sé perfectamente cómo suena todo esto, y es por esto que estaba completamente decidido a no hablar jamás de esto. Ni siquiera quise contarlo a mi esposa porque temía su duda, y así pasaron 2 años. Temía que pensara que esto no hubiera sido más que producto de algún tipo de reacción de mi cuerpo. Lo único que sé es que fui consciente al instante de que no debería estar allí, y que esto era literalmente otro mundo. Esto no era Alaska, en donde acababa de ponerme en problemas. Esto fue tan real como pudiera ser este mismo instante, o lo que has vivido ayer. No puedo pensar en algo tan real. Simplemente fue como haber vivido otra vida, como si nada en la tierra hubiera sido real, y hubiera visto por unos instantes esa verdad que es más importante, creo, que esta misma. Aunque al volver comprendes que no hay algo más o menos importante. Nuestro mundo no es menos que el otro, porque
forman parte de un equilibrio. Creo que sin este mundo, el otro no sería tan disfrutable. No podrías saberlo, no podrías comparar lo perfecto y maravilloso de ese otro mundo. Mientras esto ocurría, había dejado atrás todo cuanto me había ocurrido. No sé cómo. No sé si fui llevado allí o hice algo que me arrojó al otro lado, pero estaba sinceramente feliz de que así ocurriera y era consciente de no estar donde me correspondía. Sabía que mi lugar estaba entre quienes nosotros llamaríamos los vivos, nosotros aquí en la tierra. Momentos antes estaba sobre la moto de nieve subiendo una loma empinada tras mis amigos, entre quienes estaba ella, quien hoy es mi esposa. No pensé desde mi ángulo de visión que la subida tenía al otro lado una bajada tan abrupta, así que caí casi con la punta de la moto de nieve al descender y, aunque pude evitar el primer impacto, perdí completamente el control y fui directo hacia otra pequeña caída que, al no haber tenido tiempo de frenar, me arrojaría directo a clavarme a toda velocidad en el suelo debajo. Y quise saltar y creí haberlo conseguido, pero mi pie estaba aún en la motonieve. Solo recuerdo ver el asiento venir hacia mí a una gran velocidad. Y tan consciente como estaba en ese momento, así aparecí al otro lado. Y como intentaba decir, el clima que se respiraba era algo completamente diferente, sin nieve, tal vez primaveral o de verano, y con esta maravillosa sensación de fiesta, como cuando estás preparándote para la celebración del Año Nuevo y aún faltan algunas horas, o algo parecido. Miré alrededor sin atreverme a ir hacia los ancianos. La verdad es que, aunque suene tonto, no quería molestarlos. Aunque claro, los motivos que tenía para buscar ayuda eran importantes, porque, bueno, pensé que habría muerto. Pero también tenía esta extraña tranquilidad de no sentir que estaba en este lugar por mucho tiempo. Y esto me sirvió como calmante. Sentía que volvería de alguna forma, aunque en la tierra intentaban reanimarme sin éxito, luego de haberme desenterrado. Algo que yo no viví en mi cuerpo. De hecho, solo supe esto cuando me vi volviendo, cuando vi todo flotando sobre ellos como un globo de fiesta. El lugar se veía tan bien, con sus pequeñas casitas cercanas. Yo pude ver a mi derecha y a tan solo unos pasos de mí, fuera del jardín, unas bonitas casas pequeñas, blancas y de construcción clásica, iguales a las que tenemos aquí, como estas cabañas en los paseos rurales. Recuerdo ver las luces encendidas tras los cristales. Recuerdo ver cortinas tras las ventanas, también una casa con una puerta algo extraña pero bonita, que parecía ser de un cristal opaco y multicolor, tras el que se distinguía la claridad
de la luz dentro de la casa. Quitando ese detalle, parecían unas bonitas casas para turismo y entre los arbustos que rodeaban el jardín vi claramente que había personas caminando de un lado al otro, por lo que supongo sería alguna pequeña calle. Solo podía ver el movimiento de personas, pero sin detalles, así que no podría hablar de ropas o cosas en detalle. Los dos ancianitos vestían ropas claras, pero normales. Ella tenía algún tipo de vestido enterizo y su esposo, si es que lo era, llevaba una camisa con botones, ambos con mangas cortas, ropas de un color claro, blanco o muy claras. Me predispuse a salir del jardín, así que levanté mi brazo y les sonreí a ambos y ellos hicieron lo mismo, pero distinguí claramente que ellos estaban algo confundidos con mi presencia. Podía verlo en sus expresiones. Supongo que ellos no esperarían verme allí y no puedo culparlos porque yo estaba igual de sorprendido, decidido a entender la situación. Caminé hacia la casa más cercana que se distinguía tras los arbustos delante de mí. Esta casa con esa extraña puerta de un extraño cristal multicolor. Me dirigí hacia allí, pero no distinguí una salida. Todo este jardín o pequeño parque estaba completamente rodeado de estos pequeños arbustos, así que delante de mí estaba esta casa, la más cercana, y yo iba a hacerlo de la única forma que vino a mi mente, y es intentando mover los arbustos y pasar entre ellos, algo que pensé sería complicado porque se veía una vegetación bastante densa. De todas formas, no llegué lejos. Di unos cuantos pasos y escuché esa voz. No sé quién era él, pero aunque no puedo asegurarlo porque nunca lo he oído, sentí la voz de alguien, un hombre, y vinieron a mi cabeza las imágenes de mi abuelo, las pocas fotografías que le han sobrevivido. No puedo saber si esto fue obra de mi necesidad por identificar a quien me hablaba, o si realmente algo o alguien puso en mi mente esos recuerdos sobre mi abuelo, pero bueno, tiendo a pensar y a sentir que la voz ha sido la de mi abuelo, a quien nunca he conocido, pero lo sentí familiar, cercano, y mi padre aún vivía, así que esta voz, que no podría definir, porque de alguna extraña manera resonaba dentro de mi cabeza, sin una voz real, pero más como un mensaje al que puedes atribuirle algunas características. Es difícil de explicarlo. Era un hombre y era alguien muy cercano a mí. Y pienso en mi abuelo porque quitando a mi padre, solo él viene a mi mente, mi abuelo no conocido. Y la voz dijo, llenando mi cabeza por completo, casi diría que de una forma incómoda, porque llenó toda mi mente, como si escucharas
que alguien te ha hablado gritando a toda voz en tu oído, aunque no se sintió como un grito, es solo un ejemplo de algo que no creo poder describir con nuestros sonidos y con nuestra capacidad de oírlos. Una voz calma, pero llenándolo todo. Y dijo: detente, no salgas, no es el momento aún. Y yo lo dije hablando, tenía mi cuerpo igual que aquí, pero aunque no me fijé en mi aspecto, creo que debo explicar que todo duró tal vez 2 o 3 minutos o algo así, pero fueron los 2 o 3 minutos más importantes de toda mi vida, los que la llenaron de un sentido y creo que me han formado como el hombre que soy. Vestía algún tipo de ropas holgadas y muy cómodas. Definitivamente no llevaba mi equipo de nieve y creo que esto hubiera sido verdaderamente ridículo en ese clima primaveral o veraniego. De cualquier forma, la voz me dijo que me detuviera y que no era el momento. Entonces, mi respuesta en voz alta, hablando y mirando hacia arriba, lo buscaba. Yo buscaba el origen de la voz, aunque sabía dentro de mí que esto era inútil porque no iba a verlo. Así lo sentía. Dije: ¿por qué no es mi momento? Yo solo quería ver los alrededores. ¿Puedes comprenderlo? Sabía que no debería estar allí, pero pretendía ver algo más, comprender mejor el contexto general de aquel lugar, con las plantaciones y las flores y las casas. Necesitaba entender, ver dónde estaba y cómo era todo. Quería salir del jardín y ver, ir hacia donde estaban los demás. Pero la voz respondió y lo hizo usando mi nombre, lo cual me sorprendió un poco porque usó la forma en la que algunos amigos me llaman. Borthy, si lo haces no podrás volver y debes volver. Insistí. Ahora es algo que hace que ría, pero en el momento, créeme, la curiosidad era tan inmensa. Solo imagínalo, estaba en otro mundo, en algún lugar hermoso que claramente para mí no era la Tierra. Y me pedía que no explore, que no vea más allá del jardín. Ok, solo quiero ver un poco más, solo eso. Lo dije y la voz cambió. Es difícil explicar esto. Pude distinguir, a pesar de su calma, también su sensación de que esto no era un juego. Y él dijo ahora mucho más enérgicamente: Borthy, si haces eso, estarás aceptando quedarte aquí y no has terminado aún. Entonces pude entender que no era correcto. Sabía que no era mi lugar. Lo supe desde haber llegado y además yo era realmente joven. Yo tenía 23 años y no había ni siquiera comprendido lo que era mi vida en la Tierra. Creo que mi sentido de la responsabilidad nació aquel día y, extraño como parece, en el mundo del otro lado. Así que me contuve, controlé mis deseos y la voz dijo:
No te preocupes. Cuando sea el momento, volveremos a hablar y podrás volver. En ese instante comprendía algo que algunas veces hace que piense mucho en el momento de mi partida definitiva. Pero mi sensación fue clara. Creo, casi por seguro, que esta persona, este hombre, va a hablarme algo antes de que mi momento llegue. Tengo esa extraña sensación, esa imagen dentro de mí que no puedo saber si la he creado o si es justo como sucederá, pero veo una sala de hospital con una luz abriéndose ante mí mientras estoy acostado, y esta luz volverá a buscarme para ayudar en mi paso. Ok, no sé si esto lo he creado yo, pero es como siempre lo imagino, o tal vez sea algo más que solo imaginación. Lo importante es que en ese momento conoceré su identidad. Siento que podré verlo y lo reconoceré. Acepté que debería volver a terminar lo que había comenzado aquí, y fue cuando, tan súbito como había llegado, ahora me veía sobre mis 4 amigos, sobre mí, intentando decidir lo que harían. Oleg, uno de ellos, se preocupaba porque yo no estaba respirando mientras Katia corría buscando ayuda. Solo recuerdo pensar en el horrible momento por el que estaba haciendo pasar a todos y decirme, bueno, no sé cómo voy a hacerlo, pero tengo que terminar esto rápido, debo volver. Y al pensar esto, literalmente caí sobre mí mismo, sobre mi cuerpo, desde unos 10 metros por sobre el suelo, y puedo decir que se sintió tan impactante como caer físicamente. Solo caí recto desde arriba hacia mi cuerpo, y luego fue escuchar el sonido más extraño, como haber caído en una montaña de papel ruidoso que se aplastara debajo de mí. Y comencé a respirar por mi propia cuenta. Pensé que no iba a lograrlo y que iba a salir de mi cuerpo nuevamente, porque el aire no entraba a mi pecho, no sé por qué, pero pronto, poco a poco, comenzó a pasar a través de mi garganta hasta que finalmente estuve aquí de vuelta. Hasta aquí el testimonio SM de hoy. Es muy fácil ayudar a que otras personas, como tú ahora, conozcan la información que has recibido. Si te ha parecido valiosa o interesante, ayudar a esto es tan fácil como dar un me gusta, comentar o suscribirte si aún no lo has hecho. Te dejo un abrazo, que estés muy bien y hasta la siguiente experiencia.